escrita por hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? El Señor no escribió cosas de más, sino exactamente las cosas que tenemos que conocer, leyes, preceptos, ¿verdad? El juicio de Dios, también como el amor de Dios, todo un balance para la iglesia, amén. Y es importante entenderlo, ¿verdad? Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 5:12. Vamos a ver lo que el Señor nos dice esta mañana. Que el Señor nos sigue usando a hombres, ¿verdad? Hoy en este día, ¿sabe qué? ¿Para qué usa a cada predicador? Para que predique lo principal, su palabra, ¿verdad? Estamos con la serie, ¿verdad? Relación y comunión, o religión y religioso, ¿verdad? Y es importante entender esto, que una vez pensando que los fariseos y los saduceos, ya después de ver a Cristo muerto en la cruz, ya se había terminado, ¿no? Pero vemos que no, ellos seguían todavía, ¿verdad?, amedrentando, intimidando a los discípulos, ¿verdad? Y es algo que vamos a aprender, ¿no? Que realmente no se acaba ahí solamente, el religioso no se va a acabar, hermano. El religioso sigue hasta el día de hoy. La religión sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Aún yo creo que en esos días han surgido más religiones, ¿verdad?, que tener una relación, una comunión con el Dios mismo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que formó al hombre. Y todas esas cosas tenemos que conocerlas como en su palabra, en la palabra del Señor, ¿no? Y vamos a ver cómo el Señor seguía trabajando en los apóstoles, ¿no? Empezó haciendo, dice, milagros, maravillas, prodigios, sanando enfermos, ¿no? Pero el día de hoy, ¿no?, como siempre hemos dicho, ¿el Señor sigue sanando hasta el día de hoy? Sí. Si es su voluntad, lo va a hacer, hermano. Pero el Señor quiere que tú y yo seamos salvos. El Señor quiere que nos arrepintamos, ¿verdad?, y nos convertamos de nuestros malos caminos, que seamos verdaderos discípulos del Señor, no solamente ser un ritualista, como dicen por ahí todos, ser un dominguero, ¿verdad?, así no, sino tener esa plena comunión con el Dios vivo, nuestro Dios. ¿Y cómo la vamos a tener? Conociendo las Escrituras, mi hermano. Aprendiendo de las Escrituras. Porque no, ¿cómo puedes conocer a alguien si no tienes una comunión con él? Una relación con él. Y el Señor es claro para con nuestras vidas y para con nosotros. ¿Tenemos Hechos 5:12? Amén. Vamos a levantar una oración. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, eres poderoso. A ti, Señor, solamente venimos, Señor, porque en ti confiamos, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, las Escrituras. Y no solamente eso, sino que has abierto el entendimiento al leerlas, Señor. No todo el concepto, mi Dios, pero ahí vamos, Señor, poco a poco, Señor. Sabiendo que como humanos, Señor, a veces no podemos entenderlo todo de un mismo, Señor, pero nos vas enseñando cada día, cada paso, mi Dios. Y gracias te damos por eso, Señor. Señor, queremos vivir una vida de santidad para ti, mi Dios. Y cuando decimos santidad, Señor, no nos reflejemos como un religioso, el de ya no voy a hacer tales cosas, sino el vivir para ti, no practicar el pecado, mi Dios. Gracias te damos, Padre amado, Señor. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar de Hechos 5:12, ¿verdad? Y el Señor ahí nos va a ir guiando hasta llegar al maybe hasta 42. Así que tenemos tiempo, ¿no? Llegar hasta el 42, pero despacio. Y dice aquí muchas señales y maravillas, ¿verdad? Dice aquí señales y maravillas. Y leyendo esto, viendo que los apóstoles, ¿verdad?, dice aquí la palabra del Señor, eran guiados, ¿verdad?, después de haber recibido el Espíritu Santo. Ya lo habían recibido, acuérdense cuando el Señor dice que sopló, ¿eh?, que estamos leyendo hace 8 días,
Pero les dijo, reúnanse para que todos estén unánimes y llegue ahí. Y se manifieste y puedan ver las lenguas de fuego, como dice, ¿no? Y vemos hoy en este día aquí, en Hechos 5:12, que el Señor así seguía haciendo milagros por mano de ellos. Y vamos a entender bien claro, hermano. Usted dirá hasta el día de hoy, ¿es bíblico ponerle la mano a alguien para que sane? En la escritura usted dice, sí, hermano, sí está, ¿verdad? Dice que poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero yo le digo aquí, es bíblico. Pero no quiere decir que yo por poner la mano va a ser sanado. ¿Quién es el que lo va a sanar? Es Dios. Usted va a depositar su confianza en el Señor. Es como que dice la escritura, poner las manos sobre los enfermos. Pero cuando dice poner las manos sobre los enfermos, ¿a quién está refiriéndose? ¿No a los de la iglesia? ¿Qué quiere decir? ¿Que en la iglesia hay enfermos? Claro, hermano. Porque tú vives en un cuerpo de barro. Donde acuérdate que cuando cayó el hombre, cuando entró el pecado, se corrompió su cuerpo. Se corrompió nuestro cuerpo. Ve ahí por qué vienen las enfermedades. ¿Verdad? Acuérdense, cuando Adán y Eva pecaron, dice que murieron. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. Tú y yo, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo venimos a tener comunión nuevamente con Dios? A través del sacrificio de Cristo. ¿Ya? El sustituto, el Cordero. ¿Ya? El Cordero de Dios dice que quita el pecado. ¿De quién? ¿De unos cuantos? No, el pecado del mundo, mis hermanos. Y ahí vamos agarrando el hilo. Entonces, dice la escritura, poner las manos sobre los enfermos, ¿no? Dice aún, ungirlos con aceite, ¿no? Hay algo también ahí bien, ¿ya? Por eso vamos a agarrar desde aquí, hermano, para ir conociendo, no, pero la próxima semana. ¿Qué dice? El ungir, el ungido y el ungidor, exactamente. Y la unción, porque todas estas las cuatro la agarran, ¿me entienden? El ungir, el ungido y la unción. ¿Qué es? ¿Será lo mismo? ¿Dice algo diferente? Pero para eso nos vamos a ir despacito. Pero hay que agarrar el hilo. Si no agarramos el hilo, ¿cómo vamos a entender las demás cosas, no? Y vamos a ver aquí que nos dice el Señor. Por eso le digo, lo primordial hoy en este día, mi hermano, no es el hacer milagros y prodigios. Y usted dice, hermano, pero en la escritura dice que empezaron ahí los apóstoles. ¿Pero para qué? Tiene un propósito. ¿Pero cuál era el principal propósito de ellos? ¿Por qué cree que lo metieron a la cárcel? Dice, por predicar la palabra. Por predicar al Cristo crucificado. Ellos obedecían a lo que Dios decía, vayan, pongan las manos. Y nos dice todavía hasta el día de hoy, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Tú pones las manos, pero tú tienes que aceptar la voluntad de Dios esperando en Él cuándo y cómo te va a sanar. Porque muchas veces queremos que al instante, o decimos, hoy va a sanar el Señor. Pues ya poniéndole como diciendo, tienes que sanar hoy. Y no es así, mi hermano. El Señor sabe cuándo lo hace y cómo. Hay que esperar su voluntad. Amén. Así vamos a empezar. La escritura dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico. ¿De dónde? De Salomón. Dice, por la mano de los apóstoles. La mano es un instrumento que Dios usa. No quiere decir que en tu mano está el poder, Hago esa aclaración, Porque si yo tengo el poder, no, hermano. Por eso aquí dice, en la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Perdón, por la mano. Pero ¿quién lo permitía? Era el Señor mismo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Fíjate ahí, Mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí alabar grandemente no, los respetaba, les daban honra por sí. Un ejemplo de respetar. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo en el mundo, ¿no? La gente cuando respeta algo, no ve un rey entrar, un ejemplo que rey en España y todo, ¿no? ¿Qué hacen? Se agachan, no pueden estar parados. ¿Es símbolo de qué? De un respeto, ¿verdad? Así eran por los apóstoles. No quise que los alababan, hago la aclaración. Dice, y los que creían en el Señor, aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Los que creían en quién? ¿En los apóstoles? No, en el Señor, dice aquí claro la Escritura, ¿no? Por eso es que hay que creerle al Señor, ¿no? ¿Pero qué Señor? Al de las Escrituras, al Cristo, ¿no? Al que murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Dice, tanto que sacaban los enfermos, dice aquí, a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Verdad? Y usted dirá, usted oye mucho que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero vamos a ver aquí lo que quiere decir sombra, lo que el Señor se está refiriendo. Y es el mismo Señor. Y sombra quisiera el resplandor de Dios. Para que entendamos aquí. Dice aquí, sombra quiere decir del griego episkiazo. Fíjese, episkiazo. Un derivado de arrojar sombra, ¿no? Sobre, dice. Envolver en un resplandor brillante. Figurativamente, investir como influencia sobrenatural. Investir sobre una ¿qué? Influencia sobrenatural. Es cubrir, hacer sombra. Fíjense lo que dice, metafóricamente, fíjense lo que está hablando del poder del Altísimo. ¿Saben sobre quién también? Sobre la Virgen María. Y alguien se tiene por ahí, vea Lucas 1:35 para que veamos ahí. Lucas 1:35. Y esto es para entender las Escrituras un poco. Amén. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ve ahí, ¿verdad? Que era una metáfora, ¿cómo dice? Metafóricamente hablando. Una metáfora para que entendamos. ¿Verdad? Y esto lo relaciona también, como dice aquí, cuando dice la sombra del apóstol Pedro sobre los enfermos, lo que estamos viendo aquí. ¿Verdad? Es que caía un resplandor, ¿verdad? Era el poder de Dios, como leímos al principio, ¿verdad? Por la mano, ¿verdad? Que el Señor usaba como instrumento aquí de los apóstoles. Se hacían muchas señales y prodigios. Entonces cuando pasaba dice, aunque ve lo que pasara para que la sombra, ¿verdad? Pero sabiendo que era el resplandor de Dios el que los sanaba. Por eso es que mire, muchos creían pero no querían seguirlo, ¿me entiende? Estamos leyendo, ¿no? Porque dice, unos no se atrevían a juntarse con ¿quién? No se le hace pura. No te juntes con aquellos, dice, porque están en falsa doctrina, dice. Que quiere decir falsa doctrina, en falsa enseñanza. Pero que erróneamente a veces estamos, ¿no? Te pregunto, los de la iglesia de allá, de la otra cuadra, ¿no son tus hermanos? Los de aquella esquina, ¿no son tus hermanos? ¿Ah? ¿Cómo has venido viendo? Vamos a corregirnos, hermano. No a decirle, mira, aquí tenemos nosotros la verdad. Mira, aquí nosotros somos perfectos, aquí somos santos. No, hermano. Dice la misma Escritura que hay que sacar del error a tu hermano. Fíjate,
Nos advierte la Escritura que hay que sacarnos. Pero ¿quién es el que le va a abrir el entendimiento? No es Dios. Y a muchos se nos ha abierto, hermanos. Pero no queda solamente en abrirte el entendimiento. El Señor quiere que también tú prediques. Y desgraciadamente muchos no lo hacen. Yo te digo, nos acogemos a una religiosidad otra vez, entramos ahí, hermano. Yo sé la verdad, pues está bien, ¿no? Yo la sé. Pero no es solamente saber la verdad, es predicar la verdad. ¿Y es predicar a quién? ¿Tu verdad o a predicar a Jesucristo? A Jesucristo, mi hermano. Entonces vamos entendiendo ahí, ¿verdad? Entonces usted entiende un poco más cuando dice ahí de la sombra, ¿verdad? Era el mismo resplandor de Dios. Era algo que caía sobre esas personas. ¿Quién entonces las sanaba? Era el mismo Señor. Claro, usando a Pedro, ¿verdad? Y aún en las ciudades vecinas, dice, ve lo que dice aquí, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus e inmundos. Y todos eran, ¿qué? Fíjense, todos eran sanados. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que la prioridad de los apóstoles era hacer eso? No, mi hermanos, era predicar a Jesucristo. Seguir predicando, dando las nuevas de salvación. ¿Por qué cree que ahorita vamos a ver más? ¿Por qué cree que otra vez los fariseos, sacerdotes, saduceos, los encarcelaron? Usted dice, ya cuando mataron a Jesús ya se acabaron los... Ya. No, hermano, seguían. Exactamente. Ellos pensaron que al ver matado ya se iba a acabar, pero no, hermano, al contrario. Dice, y fíjese, cierto no eran los mismos israelitas, entre ellos estaban ahí combatiéndose. ¿Qué quiere decir? Los sacerdotes le estaban diciendo a los apóstoles, a los discípulos, ustedes están predicando esa enseñanza y están contaminando al pueblo con su enseñanza. Pero ¿qué les dicen los apóstoles? No, estamos predicando a Jesucristo, el que ustedes mismos crucificaron, colgándole de un madero. Y ellos dijeron, pues que caiga la sangre de nosotros y en vuestros hijos. ¿Sí o no dijeron ellos así? Entonces ahí se lo está recalcando Pedro otra vez. ¿Qué dice? Que la religiosidad entre ellos, hermano. ¿Y si no pasa lo mismo en la iglesia? ¿Quién se está combatiendo contra quién? ¿Le estás combatiendo contra aquellos que están afuera? Los de la misma iglesia, mi hermano. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque al no enfocarse en las escrituras, al agarrar un texto y sacarlo fuera de su contexto y no leer lo que dice al principio y después, y tomarlo para beneficio de uno, ¿qué haces ahí? Transquiversar la palabra, mi hermano. No caigamos como hizo Satanás, hermano. ¿Qué usó para tentar al Señor Jesús? La palabra. Fíjense, usó la palabra del mismo Dios. ¿Para qué? Para transquiversarla, mi hermano. Porque sí, dice lo que él decía. A ver, convierte, dice, le dijo Jesús, esas piedras en pan. No le leyó lo que seguía para abajo, ¿verdad? No me le dijo, a ver, convierte esas piedras en pan. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Y hambre tenía el Señor Jesús, hermano. Después de venir ayunado, vienen las tentaciones. Eran tentaciones lo que venían sobre Jesús. Fíjese. Ninguna cayó, hermanos. En ninguna cayó. Porque al estar fortalecido, al conocer la palabra y al conocer a su Dios, como decía. Entonces nosotros, hermanos, ¿vamos a ser tentados? Sí. Somos tentados. Pero allá de aquel que cae en la tentación. Y dice el Señor Jesús, ¿no? Otra vez en el Padre nuestro, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación. ¿Y líbranos de quién?
del hermano de al lado. No, dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Es como dicen ahora, el enemigo dice, desgraciadamente ha usado gente para transgiversar la palabra. Y por eso te dicen, no, aquí nosotros estamos en sana doctrina, en sana enseñanza, y nadie nos va a venir a cambiar. Nosotros no somos los que cambiamos a nadie, hermano. Es la palabra de Dios el que hace un cambio en tu vida y en mi vida. Pero tú y yo tenemos que conocer las Escrituras. Yo te pregunto, ¿cuántas veces lees las Escrituras? Sinceramente. ¿O cuántas veces te la leen? ¿Hasta el día que vienes a la iglesia? ¿O de qué te alimentas? ¿Cuál es tu alimento espiritual? ¿La televisión? ¿La computadora? ¿Es tu alimento? Y todo eso lo hizo el Señor, miren, porque tú ves un programa de televisión edificativo de la palabra, te va a alimentar. Ves en la computadora predicaciones como de sana doctrina, ¿qué te hacen? Te alimentan. Pero si estás viendo otra cosa, ¿de qué te vas a alimentar, mi hermano? De nada. Entonces vienes a la iglesia un domingo y te enseñan tal cosa y tú dices, amén, gloria a Dios, ya recibí, ya me fui. Como les digo, ¿de qué se trató? Ah, no sé, pero tuvo bueno el servicio. Fíjese, ¿no? No, hermano, no podemos ser ritualistas cada domingo. ¿Qué hace un ritualista? Lo mismo, porque es un ritual, hermano. Son ritos, ¿no? Lo mismo vienes haciendo. En cambio, no. Al tú venir a la iglesia vienes con gratitud ¿de qué? De agradecimiento o de queja. Y vienes y le dices, Señor, ¿por qué no me hiciste lo que yo te pedí? No, mi hermano. Dicen, ¿por qué no me hiciste el milagrito, verdad? ¿Por qué no me hiciste el prodigio? No, hermano. Nosotros debemos de aprender las Escrituras cada día. Y para eso está el pastor, déjame decirte. Para enseñarte, para guiarte a pastos verdes. Qué responsabilidad, ¿eh? Como ahora los que por ahí ya no se levantan predicadores, sino apóstoles hoy en día, ¿no? También. Y se agarran de la palabra y dicen, vengan porque los voy a cubrir aquí a esta iglesia con la sombra, dice también, ¿no? Fíjense cómo usan, ¿eh? Van a estar bajo mi poder, dice. Ya no el poder de Dios, sino bajo el poder del tipo ese. Y va a decir, hermano, me está cuenteando. No, hermano. Conociendo a un hermano, le digo que venía de New Jersey, nos dijo, ¿sabe qué nos dijo un día un apóstol que llegó a la congregación? ¿Qué pasó, le digo? Nos dijo, ustedes como no tienen apóstol, yo voy a ser su apóstol, los voy a cubrir, dice. ¿Cubrir de qué? ¿De deudas? ¿Eh? Dice, no, hermano, en serio, así nos dijo. Dice, y el apóstol ese no era ni de aquí. Dice, ¿de dónde era? Viene de Puerto Rico. Dice. Y digo, ¿y qué hizo la iglesia? No, pues entonces empezaron a ver, aleluya. Mira, hermano, desgraciadamente. Imagínate que venga uno aquí y diga, bueno, como aquí son mamadas pequeñas, y entonces no depositan su dinero. Yo los voy a cubrir, va a decir. Imagínense, ¿no? Pero yo creo que gracias a Dios hemos aprendido de la palabra. ¿Usted qué le diría? Discúlpenme. Pero aquí el que nos cubre y nos llena de favor es el Señor. Porque el apóstol, ¿sabe qué se encarga de hacer? Predicar también la palabra. El ir difundiendo el evangelio. El sacrificio de Cristo, hermano. Acuérdense, apóstol y profeta era como igual. ¿Qué hacían los profetas en aquel tiempo? Iban a predicar, hermanos. Así dicho el Señor. Ellos decían así, fíjense. Así dicho Jehová. Y ahora vienen estos y dicen, así dicho el Señor. Esta iglesia me ha de dar. Fíjense, ¿no? Y la iglesia se lo cree, hermano. No, hermano, tenemos que escudriñar las Escrituras.
Desgraciadamente se han levantado hermanos apóstoles. Sí, se han levantado, hermano. Porque aún dice la Escritura que tenía que pasar eso. Entonces, ¿quién es el que nos va a llenar de favor? El Señor. Pero yo pregunta, ¿tú vienes cada domingo para buscar la sanidad de Dios o para buscarle su palabra? ¿O vienes cada domingo para que tenga un milagro del Señor? Déjeme decir que mucha gente va a eso, a que le haga un milagro a Dios y que le resuelva su problema, pero no va a escuchar las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente tampoco se le da escritura. En vez de darle escritura dice, hoy siento que el Señor va a hacer algo aquí. Siéntalo, dice. ¿Qué quieren sentir, hermanos? ¿Qué quieren sentir? Dígame, ¿tú sentir el tirarte al suelo va a cambiar tu vida? Que ojalá fuera como Saulo, ¿verdad? Que te tire al suelo, Señor, y que cambie tu vida. Pero si tú te caes nomás por emoción, no va a cambiar tu vida, déjame decirte. Cambia tu vida cuando tú conoces la palabra del Señor. Cuando tú te alimentas de la palabra del Señor. Por eso es importante, hermano. Aquí los apóstoles, como dice, están empezando, ahí están por mano de ellos. El Señor estaba haciendo, por eso estamos poniendo eso un ejemplo de la sombra. Pero era el mismo Dios que sanaba. Y tanto fue la fama, dice, que vinieron de fuera de Jerusalén, ¿sí o no? Y trajeron, dice, a sus enfermos, paralíticos, dice, a los que tenían endemoniados, dice, y fueron sanos. Pero eso no fue su prioridad de los apóstoles, déjame decirte. Ellos sí decían, esto lo ha hecho al Señor. ¿A quién le daban gracias? A Dios. No venían dando su testimonio. Era, hermano, mi testimonio. Que como me gustó el Señor. Mire, y usted hubiera visto 100 personas, los agarré y los tiré todos y fueron sanos. ¿A quién está predicando? A él mismo. Esa no es la prioridad, hermano. Usted nunca ha visto muchas iglesias que van y el testimonio de no sé qué, lo sacó de no sé cuándo. Es bonito, no te voy a decir que no. Pero eso no te va a llenar tu vida. Lo que te va a llenar y edificar es la palabra del Señor. Y hasta te sacan libros también. Y bonito que te lo regalaran, ¿no? No, pues te lo cobran también, imagínate. Y la gente lo compra y le aseguro, hermano, que ni lo oye. Y compran videos y que ni los ven tampoco. Pero están participando para darle. Es que, hermano, no es el contar tu testimonio. Es el predicar, dice que las nuevas de salvación, el evangelio, la palabra del Señor. Y eso es lo que, por eso cuando oyes la palabra del Señor y llega a tu vida y dices, ay, como que esto no me está gustando. ¿Por qué? Porque la misma palabra está llegando a descubrir el pecado que hay en cada ser humano. Y luego le dicen, ¿les gustó, iglesia, el predicador? No. Pueden decir ahí, amén, pero ya cuando se va, no, ni traiga ese predicador, porque pura palabra dice, ¿por qué quería oír? ¿O qué quería sentir a la mejor algo? No, hermanos, cuando tú oyes la palabra, te redarguye, dice la Escritura, ¿sí o no? Hace ver tu pecado nuevamente. Vamos viendo todos estos temas siempre. Hace ver el pecado de la humanidad. Y veamos lo que le pasaron a los discípulos, por predicar la palabra, así que agárrese usted. Por predicar la palabra va a ser azotado, déjeme decirle, va a ser perseguido. Y desgraciadamente no perseguidos por lo de allá afuera, Fíjese, no perseguidos por lo de allá afuera, no los mismos de la iglesia. ¿Por quién estaban siendo perseguidos los apóstoles? ¿Por lo de allá afuera? Eran por los mismos sacerdotes de adentro, hermano. Los fariseos, los saduceos, es una secta, acuérdense. Ellos te dicen, es que tienen que cumplir la ley, pero ni ellos la cumplían, hermano. Y vamos a ver, dice aquí en el 3, en el 17.
Entonces levantándose el sumo sacerdote, vea quién se levantó ahí, y todos los que estaban con él, estos de la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De alegría. Oh, están predicando, dice, ¿no? De celos, dice aquí, de envidia. Y dijeron, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Les echaron el guante, como quien dice, ¿no? Les pusieron mano dura. Pero dice, al echarlos a la cárcel, usted dice, no, pues, al menos estaban sentaditos, ¿no? No, hermano, eran azotados también. Pero los apóstoles no dijeron, ay, si esto es de ser cristiano, mejor aquí la paramos. Dijo, yo no voy a sufrir. ¿No has oído que te predican por ahí? Hermano, el día que tú vengas a Cristo vas a parar de sufrir. Al contrario, hermano, vas a padecer por el Señor si es necesario. Pero a nadie le gusta padecer en este día, hermano. Allá nadie quiere padecer. No, pues ya lo hizo todo Jesús en la cruz, ¿por qué voy a padecer yo? Por eso hay que Jesús estamos oyendo, ¿no? ¿A qué Jesús oímos? ¿O qué evangelio oímos? También se le conoce como el evangelio de la fe, sino porque cambia tu vida al escuchar el evangelio. Pero si estás oyendo otro evangelio que no es de la fe, entonces no va a cambiar tu vida, mi hermano. Vas a seguir siendo el mismo. Mentiroso, ladrón, egoísta, rencoroso. Pero si oyes el evangelio de Jesucristo, vas a perdonar, vas a amar, no vas a guardar rencor. No te vas a creer superiores a otros. Y en cambio hoy en día es lo contrario. Por eso vamos agarrando el hilo, que es la unción, ¿no? ¿Qué es el ungido? ¿Quién es el ungido? Es temas bien importantes. Vamos aprendiendo hoy en día esto. Porque por ahí hay gente que dice, no me toques, que te llevas mi unción, dice. O empiezan a tirar con sacos, con soplos, porque así sopló el Señor Jesús, dice, recibe, dice. Si no se caen, pues le ponen el pie, ¿no? Para que se caigan. No, hermano. Y desgraciadamente así es a veces en las iglesias cristianas, que tristeza. En vez de predicarle la palabra, llegan y dicen, ¿cuántos quieren ser salvos? Vengan nosotros y pasan todos enfrente, hermano. Y puede ser que sea cada 8 días que pasan enfrente. Pero nunca le dice, ¿cuántos quieren dejar su vana manera de vivir? Pasen enfrente. ¿Cuántos quieren renunciar al pecado? ¿Cuántos quieren dejar de pecar? ¿Cuántos quieren dejar de mentir? Pasen al frente. ¿Usted cree que van a pasar? ¿Por qué? Pues se le está hablando la realidad, hermano. Pero les dicen, ¿cuántos quieren recibir la sanidad? Tantos aquí, otros cuantos trin. Y lo peor dicen, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Como si yo al venir aquí le digo, ya eres lleno. No. El ser lleno del Espíritu es aprenderte la Escritura, ir conociendo a Dios. El Señor te ha dado de su Espíritu, ¿sí o no? Él te va a ir enseñando, Él te va a ir revelando las Escrituras, te vas a ir llenando, te vas a ir alimentando de la palabra. No el venir a alguien que te sople, que te tire, ya te vas a llenar del Espíritu Santo. Y muchos dicen, confunden cómo hemos venido. Empiezan ahí a hablar a alguien en disque en lenguas, ese está lleno de eso. Pues lleno de qué, porque yo nunca... De nada le sirve hablar en lenguas y siendo un vil pecador igualmente, fuera de la iglesia. Porque en la iglesia todos levantamos las manos, adoramos, cerramos los ojos. Pero ¿qué hay después de acabar tu servicio? Sigues odiando al que está a tu lado y es tu hermano. Sigues aborreciendo al que está a la otra esquina. ¿Hay un cambio en la vida del cristiano? No, mi hermano.
Debe haber un cambio en tu vida. Debes de ser un verdadero discípulo y no un religioso. Seguimos, dice. Mas un ángel del Señor, dice, abriendo, el 19, de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Ve y anuncien su testimonio, dice. ¿Ah? ¿Así dice? Y ve y dile cómo te gusta el Señor poderosamente. Dile cómo llenas multitudes. Diles cómo llenas estadios. Eso es lo que dice. Y párate en el templo. ¿Dónde era el templo? En la sinagoga, mi hermano, otra vez ahí. Fíjese, en el templo, mi hermano, dice. Y si puestos en pie, dice, ¿quiénes? Dice, anunciar al pueblo todas las palabras. ¿Anunciar a quién? Al pueblo, hermano. Al pueblo. Mira el Dios tan fiel para con su pueblo, hermano. El Señor está ahí siempre. Mire, hablándole al pueblo de Israel, hermano, para que puedan entender las palabras del Señor. Y para también entendernos nosotros hoy en este día, ¿no? Dice, habiendo oído esto, fíjese, ¿no? Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, ¿no? Pero vemos aquí, ¿qué dice? Y habiendo oído esto, ¿qué? Entraron de mañana en el templo y ¿qué? Enseñaban. ¿Qué enseñaban? La palabra, ¿no? La escritura, lo que le dijo, lo que le estaba diciendo aquí el ángel que los había sacado de la cárcel. Y prediquen a todo el pueblo. ¿Pero qué iban a predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecado. Fíjese hasta el Señor. Arrepentimiento y perdón de pecado. Que Jesucristo, ¿ya? Es el camino, mi hermano. Que Jesucristo es la reconciliación con nuestro Dios. Que Jesucristo es el único camino y no hay otro medio, mi hermano. Dice aquí. ¿Ya? Entre tanto, dice, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, ¿ya? Y convocaron a quién? Al concilio, ¿verdad? Y a todos, ¿qué? Los ancianos, dice, de los hijos de Israel. Fíjese, ¿de quién? De los de allá afuera, de los hijos de Israel, dice, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Ah? Ellos no sabían que ya estaban en el templo ahí predicando. Y miren lo que dice aquí. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel, dice, hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Dice el Señor lo que estaba haciendo, Estaba haciendo milagros en ellos, ¿sí o no? Pero era para que predicaran la palabra del Señor. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Esa es la prioridad, hermano. Enseñarle la palabra ¿a quién? Al pueblo, mi hermanos. ¿Ah? El pueblo de Dios. Incluimos también nosotros, hermano. Pablo dice para predicar a los gentiles. Éramos gentiles, mas ahora somos, ¿no? Por gracia del Señor, hijos de Dios. Es el pueblo también. ¿Por qué nos llamamos pueblo? Porque nos redimió, ¿no? Nos sacó de pecado. Qué grande es el Señor, Por eso dice, para que le enseñes al pueblo, para que le enseñemos a quién. ¿En dónde enseñaban? En el templo. En la iglesia se tiene que enseñar la palabra, mi hermano. ¿No?
Estaba leyendo de un hermano que estaba predicando y decía que había unos que estaban diciendo que tenían un curso para cómo sacar demonios, decía. Fíjense. Y te dirán, ¿dónde es el ¿verdad? Pero imagínense hasta dónde llega, ¿no? Un curso para cómo sacar demonios. Y muchos dirán, con el ayuno, hermano, porque dice la escritura, ¿verdad? Que si no sale, que si no ayunas y con oración no salen los. ¿Se refiere a eso lo que quiere decir ahí? Un día más tiempo lo vamos a ver. Pero no es eso, hermano. Entonces, entonces te enseñan que vamos a ver el método de crecimiento en 40 días. Ya llevamos casi 8 meses. ¿Y cuál es el crecimiento? Es que no es el número de personas, mi hermano. Es el hambre de la palabra, mi hermano. No solamente, mire, hay gente que conoció de Dios y dice, no, yo conocía del Señor. O yo iba a la iglesia, dice. Y tú te enfrentas a eso y ¿cómo le dirías? Bueno, pues te ibas a la iglesia porque si le hubieras conocido no te hubieras alejado. Pero por las enseñanzas, mi hermano. En las enseñanzas, cuando tú conoces a Dios verdaderamente, nada, dice la Escritura, te podrá separar de Él, mi hermano. Por más difícil y dura que sea tu situación, no creo que te puedas apartar de Él. Pero el que no le conoce torna la mirada, mi hermano, y pone sus ojos en otra cosa que no sea el Señor. Y aquí los discípulos estaban siendo azotados, encarcelados, y no dijeron, ay, no, si siguiera Cristo es esto, no. Por eso aquí dice el Señor, me vas a hacer testigos. Dice lo que va a decir aquí el Señor. Dice, pero viendo uno, en el 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia esta vez, dice, porque temían de ser apedrados por el pueblo, ¿no? El pueblo sí siempre es así, ¿no? No sé, porque ahorita aquí les agarramos, no. Por eso dice, vamos a traerlos pacíficamente, ¿no? Cuando los trajeron, dice, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no los hemos mandado estrictamente que no enseñases en el nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, dice ahí, ¿verdad? Hicieron, no, ellos mismos dijeron, ¿no? Crucifíquenle. Y aunque caiga la sangre de ese hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso él le va a responder Pedro, ¿no? Dice en esta traducción, le hemos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús. Fíjense, aquí lo explica mejor, ¿verdad? Pero no obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado ¿de quién? De su testimonio, ¿no? De Jesús, fíjense. Y hasta nos acusan a nosotros de haberle matado. Fíjense, ¿no? Fíjense, ¿no? El religioso. Ahora a mí me acusan de haberlo matado. Entonces, por eso, los religiosos, hermanos, de aquel tiempo. Y usted dirá, los de aquel tiempo eran tremendos. No, los de aquí también de este siglo son tremendos, hermano. Ay, Señor. Qué importante es conocer las Escrituras, mi hermano. Pero dice en el 29. Respondiendo Pedro, los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense, ¿no? Es necesario obedecer. Dios, si uno le dijo, tenía que ir a aprender. ¿Quién lo sacó?
el ángel del Señor, ¿no? Y les dijo, vayan y prediquen, enseñen la palabra, prediquen de Jesús. Porque por eso los están encarcelando, por predicar a Jesús. Les dijo, vayan y prediquen. ¿A quién tienen que obedecer? A todos. No es que estuvieran ahí violando una ley, ¿no? No, le dijo, nosotros estamos obedeciendo a Dios. ¿Quién nos mandó? Y ustedes, porque estaban reunidos con los sacerdotes, hermanos, ahí, ustedes saben que Dios nos ha mandado. Pero ellos por religiosos dijeron, no. Ustedes están contaminando a la gente con esas enseñanzas de ese Jesús. Vemos aquí claro que entonces dice, es necesario que obedecemos a Dios y después ¿qué? A los humanos, dice en esta escritura. Nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Fíjese, dice en el 30. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Fíjese, ahí se los dice, Dice, ustedes mataron a Jesús en una cruz, ¿cierto o no? ¿Qué decía el pueblo? Crucifíquenle, ¿no? Pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados, lo resucitó. Dice en el 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué? Y perdón de pecados. Fíjese, si usted y yo empezamos a leer al principio, dice que el Señor estaba haciendo maravillas y prodigios, sanando en aquel tiempo a los enfermos, los endemoniados y todo eso. Pero la prioridad era ¿para qué? Para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Porque muchos también venían para que fueran sanados, pero no se querían arrepentir de sus pecados, de su falsa manera de vivir. Por eso en este día, ¿tú crees que Dios no está haciendo milagros? Sí creemos en los milagros, claro, Porque pueden decir, ya no creen en milagros. No, sí. Pero siempre esperamos la voluntad de nuestro Dios. Pacientemente hay que esperar, como dice el salmista, en Jehová, y Él nos respondió. Él nos oye. Como cantamos hace rato, ¿no? Él oye nuestra oración. Si tú caminas en integridad, como abrimos en el Salmo, ¿quién está en el monte santo? ¿Quién está? Que camina íntegramente. Y el que no habla con engaño en su corazón, mi hermano. Dios nos conoce. Dice en 32, me hago falta aquí. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando dice aquí somos testigos, del griego, ¿verdad? Marteo. ¿Sabe qué quiere decir un testigo? Un testigo que da testimonio con su propia vida hasta la muerte. Fíjense, alguien que da testimonio hasta la muerte con su propia vida. ¿Qué hicieron los apóstoles, hermanos? ¿No dieron también su propia vida? Fueron mártires, fueron testigos. Realmente es hermoso. Gracias a Dios, hermano, que aquí donde estamos nosotros, digo, porque de que sigue habiendo mártires, sigue habiendo extranjeros, aunque ya estamos en el siglo XXI. Está viendo un reportaje allá por Palestina. Gente, usted sabe que la prioridad ahí, aún el gobierno y la religión están unidas. Ahí por ley tú tienes que ser musulmán. Entonces, había un cierto grupo donde se reunía por las noches, donde ellos dicen, hemos conocido a Cristo, y si es necesario dar nuestra vida, la daremos, dicen. Fíjense, ¿no? Donde aquí podemos libremente adorar al Señor, no lo hacemos. Y en otros lugares donde no tienen la prioridad, hasta se esconden, hermanos.
¿Y sabes por qué se esconden? Porque es una ley ahí. Pero ellos no por eso dejan de adorar a Dios, dejarse de congregar. Entonces es importante, hermanos, hay que dar testimonio hasta en nuestra propia vida también y no decir nada más, yo soy cristiano. Pero con nuestros hechos no habla eso. Con nuestros hechos no habla nada de eso. Que el Señor nos ayude. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos, dice. Ahora lo vamos a premiar. No, querían matarlos, dice. Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor, fíjense de qué, de la ley, venerado de todo el pueblo, cuando dice venerado, era respetado por todos, todos. Dice, mandó que se sacaran afuera por un momento a los apóstoles. Y fíjense lo que les va a decir aquí, ¿no? Y luego dijo, varones israelitas. ¿Quién dijo? Varones. Fíjense, ¿no? Usted dice, ya se acabaron los religiosos, ya con los apóstoles ahora, pero no, ahí estaban, fíjense. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, dice. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, fíjese, ahí no está también refiriendo que por ahí se levantan, dice, fíjese lo que pasa. A este se unió un número como de unos 400 hombres, fíjense, 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? A nada. Fíjense, porque el fundamento no era. Es un ejemplo, ¿no? Que por ahí se levantan los zapatitos y hacen ruido y murmullo, ¿no? Un ejemplo estoy poniendo así literalmente, ¿no? ¿Qué pasa si se muere el que se levantó? Se dispersan, ¿no? Pero cuando es fundamento de Dios, mi hermano, prevalece. Vean. Dice aquí, después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados. Vean aquí. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. Fíjense, ¿no? Mas el Dios, dice, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Bueno, le sirvió el doctorado, ¿no? Le sirvió el ser respetado, ¿no? Y fíjense, ¿no? Usando, el Señor mismo usándolo, ¿no? Porque también, fíjense, dijo, bueno, vamos a, hombre sabio, ¿no? Usó su sabiduría, lo que sabía, y decir, mire, voy a poner esto de ejemplo. Si es de Dios, va a prevalecer. Si no es de Dios, se desvanecerá, será destruido. Y ahora fíjense, entre cristianos, que esa iglesia no va a prevalecer porque es falsa doctrina. Hermano, pues sí, en estos días va a haber mucho más falsas doctrinas, mucho más falsas religiones, hermano. Y no por yo decretarlo y destruirlo y atarlo, se van a acabar. Porque dice, si es de Dios, prevalece. Si no, no. Y usted dirá, hermano, pero tú esas religiones que los testigos de Jehová, ¿verdad? Que los mormones, y mire, hasta el día de hoy han estado. Pero le voy a decir, ¿su fundamento es Cristo? No. Fundamento de hombres. Y Dios aún los está permitiendo, mi hermano. Porque en aquel día se verán realmente los que fueron los redimidos, déjenme decir. Los salvos, ¿verdad? Por gracia, dice la Escritura. Dice aquí, si sufrimos el mal por hacer el bien, y siempre y cuando lo suframos bien, como debemos, dice, tenemos que regocijarnos en esa gracia que nos capacitó para hacerlo así. Los apóstoles no se predicaban a sí mismos, dice, sino a quién, sino a Cristo. Eso es lo que entendamos. Los apóstoles no se estaban predicando a sí mismos, sino a Cristo. Esta era la predicación que más ofendía a los sacerdotes. Predicar a Cristo debe ser la actividad constante de los mismos
del Evangelio. A Cristo crucificado y a Cristo glorificado. Nada fuera de esto, ni lo que se refiere a esto, cualquiera sea nuestra situación o rango en la vida, debemos procurar haberle conocido y glorificar su nombre. Vean, ¿no? ¿Qué es lo que le molestaba más a los sacerdotes de aquellos tiempos? Que se predicara ¿a quién? A Cristo. Y ahora tú puedes en este día dices el Cristo crucificado, el Cristo que no va a cumplir tu sueño, déjame decirte. Porque muchos dicen, el Cristo es el que va a hacer cumplir tu sueño. ¿Qué sueño, mi hermano? Él te va a hacer cumplir tu meta. ¿Qué meta? El que te va a dar todo, dice. ¿Qué es todo? ¿O de qué Cristo están hablando? Porque aquí el Cristo que estamos leyendo dice que es necesario padecer por su nombre, mi hermano. Y los apóstoles estaban bien entendidos de lo que iban a padecer por el nombre del Señor. De las consecuencias que iba a venir más, y si esto era el principio, venía lo más duro. Que iba a ser hasta un dar su propia vida. Ay, y no eran religiosos, hermano, sino que eran discípulos verdaderos del Señor. Y el evangelio que ellos predicaban prevaleció, y gloria a Dios que hasta el día de hoy, de su gracia nos alcanzó y podemos ver las escrituras. Fíjese cómo están, que prevaleció tanto, hermano, que mire que estamos aquí el día de hoy. Seguimos. Vamos en el 40. Bueno, que siga ahí. La escritura. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de, fíjense de qué, de azotarlos, hermano, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dice aquí de azotarlos. ¿Sabe qué es azotarlos? Darle de latigazos, bofetearlos, golpearlos. Fíjense, los metieron a la cárcel y todavía les dieron su bueno, dice uno por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Para que ya no siguieran predicando. Pues una intimidación, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Ya? Así es la gente cuando quiere intimidar a alguien. Te manda un recadito, ¿dejas de hablar o vas a ver? Dice, ¿no? ¿Ah? Entonces, mi hermano, entonces no. Pero dice ellos, fíjense lo que van a hacer. Dice, entonces los pusieron en libertad, y ellos dicen, bueno, no vamos a predicar más, dice, porque no quiero sufrir más azotes. Y a un mismo Pablo lo azotaron, dice. Imagínense. ¿Eh? Era azotado, dice, 40 menos 2 son 39, ¿no? Imagínense, dice, fue azotado por causa del Señor, no por vivir en pecado, mi hermano. Entonces es la prioridad, dice, de predicar el evangelio del Señor. Dice, y ellos salieron en la presencia del concilio, fíjense, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, a afrentar por causa del nombre. Fíjese, Dice aquí, así que enseguida mandaron a traer a los apóstoles, en esta traducción, dice, y le ordenaron que los azotaran en las espaldas con un látigo, fíjese. Luego los prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad, 41. Y los apóstoles salieron de ahí muy contentos. Fíjense. Porque Dios les había permitido sufrir por obedecer ¿a quién? A Jesús. Necesario padecer, dice el Señor, por mi nombre. ¿Qué le dijo a Pablo? Si usted se recuerda cuando estamos viendo este mes, instrumento, dice, para que padezca por mi nombre, para que sea azotado, dice, para que sea vituperado, para que sea fíjense las necesidades que aún pasó también. Entonces, ¿quién te dice que no va a venir a Cristo? Vas a pasar necesidad, hermano.
Porque muchos dicen, en Cristo ya estamos seguros y ya no vamos a pagar necesidad. No, 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 no. Tu salvación es segura en Cristo. Necesidades todos padecemos. Pero déjame decir, vas a padecer, pero no te va a dejar, mi amor. Porque aunque sea un pedazo de tortilla, te va a llevar a la boca. Y en aquel tiempo no se preocupaban que se iban a vestir. Mismo si ellos, ¿por qué se preocupan? ¿No? Yo estoy hablando de los apóstoles, ¿no? La humanidad siempre se va a preocupar en mí. ¿Qué voy a ponerme mañana? ¿Qué voy a comprar? Me voy a comprar tal cosa. Buscando siempre su ansiedad, su necesidad de vestir bien. Pero yo estoy hablando de los apóstoles. Lo habían entendido. El Señor se lo había dicho. Entonces, pero ellos dicen, vamos a... Salieron gozosos ahí diciendo, güey, es que es hermoso es padecer por el nombre del Señor. Pero más ¿saben por qué estaban gozosos? Por haber obedecido. Por haberle obedecido al Señor. ¿Cuántos de nosotros obedecemos al dar la palabra, hermanos? Todo lo que hablamos nosotros aquí enfrente de Él, se nos es contado, ¿no? Por eso le digo que un día, prepárese, ¿no? Siempre de la enseñanza de la Escritura. Y para eso también se capacitan a otros, hermanos. Se les enseña las Escrituras. Porque ¿cómo podemos decirnos ser cristianos y no conocemos a nuestro Dios, a nuestro Creador? Y ya vamos a acabar aquí. Dice 42. Y todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de ¿qué? De enseñar y ¿qué? Y predicar sus testimonios y predicar que vas a ser rico. Dice ahí, predicar a Jesucristo. Fíjense en esta traducción, miren cómo le dice. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días. Aquí les dicen, ay, ya es domingo, tengo que ir a la iglesia. Ay, ya es viernes, ya es miércoles, tengo que ir como que si fuera un martirio, ¿no? Bueno, para el religioso sí, déjeme decirlo. Porque ni ganas a veces tiene de ir. Pero para el que conoce a Dios dice, ahí dice que iban todos, ¿qué? Los días, mi hermano. Nosotros, hermanos, no estamos todos los días, pero el día que venga, viene con gozo, con gratitud, con reverencia. Y también se reunían, ¿dónde? En las casas, fíjense. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias acerca de Jesús y el Rey elegido por Dios, que era Jesús, acuérdense. Por eso en la traducción de la Reina Valera dice, todos los días desde el templo y por las casas no cesaban, ¿verdad? Que no había un descanso, no había una pausa ¿de qué? De enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo, mi hermano. ¿Qué quiere decir Jesucristo? El ungido Salvador. ¿Y por qué le digo esto? Vamos a ver lo que quiere decir el ungido Salvador. Y si usted es ungido o no es ungido. Y vamos a ver y si es, y qué es el ungido y no ungido. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Para eso vamos a ponerlos de pie y darle gracias al Señor por su palabra. Darle gracias porque Él es bueno y para siempre